Bueno, chicas, ¿cómo va? Ahí tuvimos un par de problemitas técnicos, así que recién pudimos comenzar con el grupito, pero bueno, nada, esperemos hasta la G25 que a ver si entran más y arrancamos así por el tiempo que perdimos. Digamos. Hola chicos, por si alguno entró recién, Cris acaba de decir que vamos a esperar más o menos hasta las 7:25 para ver cuántos se unen. Así que bueno, vamos a esperar un ratito, unos minutitos más. Ok. Bueno, si quieren, vamos empezando. Bueno, primero que todo, yo soy Chris, y ahí mis dos compañeras se quieren presentar también. Gina y Ron. Tenemos que mostrar las caras, ¿no? Si quieren. ¡Holi! Hola a todos y a todas. Bueno, Yo son soy Gina y Ron. Romina. Dale, Cris, dale. Nada, o sea, la idea del grupito de estudio era un poco ir resolviendo las dudas principales que tenemos en base a la materia, y estuvimos nosotros, más que todo Romy, viendo en el grupito de WhatsApp que tenemos, principalmente cuáles eran las dudas que iban surgiendo, y también sería más que todo lo que vamos a intentar hacer sería intentar silenciar los micrófonos, y después si alguno tiene alguna pregunta puede decirla en el chat o puede levantar la mano, así vamos haciendo una listita y cada uno va diciendo sus dudas y nosotros se lo llevamos a responder. Después por otro lado, estamos grabando el grupito de estudio, así después lo podemos subir a YouTube
para compartirlo en el grupo, para los chicos que no pudieron verlo, y para que si alguno quiere volver a verlo, así le quedó otra duda o no entendió bien, también lo puede ver. Así que nada, ojalá les sirva y si quieren que arranquen las chicas, Gina, Romy. Presentate, Abby. Bueno, mi nombre es Gina, soy compañera de unos años más avanzados, de cuarto año, y bueno, estamos acá para intentar ayudarlos y aclarar dudas en base a las guías que tengan. Así que bueno, la clase, como dirán muchos profesores, más o menos la van a dar o la van a guiar ustedes en base a las dudas que nos están diciendo. Bueno, yo soy Romy, de segundo año. Bueno, y comparto con mi compañera Gina. Vamos a ir de a poco. Si tienen dudas, van levantando la mano y nosotros vamos anotando y vamos a ir respondiendo de a poco para ir orientándolos un poquito en lo que podamos. Sí, lo de levantar la mano es más que nada los 3 puntitos que están en la parte inferior a la derecha. Tienen 3 puntitos y tienen la opción de alzar la mano. Si no les aparece la opción, toquen la pantalla que les va a aparecer. No sé si alguno quiere empezar preguntando, ya que estamos acá. Bueno, ya que bueno, no vi que haya mucha gente que levante la mano, también quería hablar, no sé si todos pudieron ver el video que nos compartió el docente Dante del Moro, que es uno de los docentes de la cátedra de biología, que hablaba de planos de direcciones anatómicas, para ver si alguno no lo pudo ver, si los que lo pudieron ver, qué les pareció, si tienen alguna duda sobre eso. ¿Qué le parece la metodología de usar videos también para ir orientándonos en algunos temas? Chicos, no tengan vergüenza de preguntar o activar el micrófono y hablar, que acá somos todos compañeros, no hay ningún docente para estar corrigiéndole ni haciéndole pasar vergüenza, así que empiecen a preguntar, que bueno, qué es lo que tienen duda o si directamente no entienden nada, pero a ver, vamos de a poco. Sí, yo tenía una duda sobre los ejemplos según el nivel de organización de homeostasis. Ajá, sí. ¿Cómo es tu nombre? Rosario. Hola, Rosario. La verdad que diste un gran paso. Fuiste la primera que pregunta. Bueno, para entender y para poder empezar a citar ejemplos de homeostasis, hay que entender qué es la homeostasis. ¿Ustedes pudieron entender más o menos de qué se trata? Sí, más o menos sí, lo estuve leyendo bien lo que era la definición de homeostasis, pero no entendí bien cuando preguntaban los niveles de organización. Ah, bien. Bueno, nosotros entendemos por niveles de organización aquellas organizaciones estructurales que tiene nuestro organismo y se dividen según primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel y sexto nivel. ¿Eso lo entendiste? No, entonces me faltó algo.
No, eso no lo vi. Sí, no me equivoco, es la primera pregunta de la primer guía y dice de describir los niveles de organización estructurales del cuerpo humano y que hay que citar un ejemplo de cada uno. Claro, igual esa pregunta se refiere, digamos, a dar un ejemplo de cada uno de los niveles. No a referentasis. No, sé qué pregunta es y por ahí ustedes nos cuentan, nosotros la buscamos y nos orientamos. Sí, ahí lo encontré, sí. claro. Pero, por ejemplo, la pregunta de homeostasis está relacionada con los niveles de organización, que es la primera pregunta, porque hay que dar un ejemplo de nivel químico, en cada nivel. Organular, celular. Claro. Es un ejemplo de cada nivel de organización estructural del cuerpo. Sí, es la primera pregunta. Y después hay que aplicar la definición de homeostasis en cada nivel de organización. Entonces, tenemos el primer nivel, que es el químico, ese entendimos que está compuesto por las moléculas y las estructuras más pequeñas del cuerpo. O sea, son los átomos y las moléculas que componen todo lo que es la materia del organismo. Es el nivel más chiquito y es microscópico, ese nivel. El segundo nivel también es microscópico y pertenece al nivel celular. Y son esas moléculas y átomos que se combinan para formar filamentos de proteínas que luego van a ser las células. O sea, por ejemplo, nosotros en el nivel químico tenemos los átomos se unen y forman moléculas. Sí. Eso en el nivel químico. Y en el nivel celular tenemos las moléculas que forman células. Claro. Después pasamos, si no me equivoco, al nivel celular. ¿No, Gina? Sí. ¿Van entendiendo? No. Bueno, el tercer nivel es el tisular, o sea, el que pertenece a los tejidos. Se puede considerar microscópico y macroscópico según cómo se lo tome, cómo se lo vea. Esa célula... Pensé que el tisular era el cuarto nivel. Es el tercero. Claro. Porque es donde las células... Sobre los tejidos. ¿Cómo, Cris? No, que dependiendo del libro... Celular. Dependiendo del libro, el primer nivel es... bibliografía. Claro, dependiendo del libro, el primer nivel sería el químico, el segundo el celular, el tercero sería el de las organelas, que son todo lo que sería lo que se encuentra dentro de la célula para que funcione, y después el cuarto sería el tisular. Dependiendo del material del que estudies y del libro, está acomodado distinto. Estaría bueno saber cuál es el libro que está utilizando la materia, porque al menos en el libro que yo utilicé, que es el Patón, Anti-Bourdieu, están sí los niveles organizados y ese es el que utiliza la materia para después tomarte los exámenes. Sí, Gina, les mandaron un PDF a los chicos con estos niveles así o acomodados así, que comprende lo mismo, nada más que como que nosotros en el Patón lo teníamos como un poquito más resumido, digamos. Sí, acá tengo el Patón completo y dice niveles organulares como las vesículas. Claro, nosotros tenemos que entender más que nada que los niveles de organización, siempre el nivel anterior va a estar conformado o conformando al nivel siguiente. Por ejemplo, el primer nivel, que es el químico, está compuesto por las partículas o estructuras más pequeñas que son los átomos y las moléculas. Esas moléculas se unen para formar el segundo nivel, que es el celular, que está compuesto por las células. ¿No? Sí. Bueno, el tercer nivel, que sería el organular.
A ver, Romy, confirmame esto. Sí, creo que ellos lo tienen así. Es donde se agrupan los organelos que se encuentran en el citoplasma Claro, de la célula. claro. Entonces, Según el patrón, lo tenemos como un segundo nivel organular. Sí. bueno, entonces, Claro, sí. Claro, está químico, ese segundo nivel organular y organular celular. ese segundo nivel organular está compuesto por las organelas de las células. Está formada por moléculas organizadas de tal manera que puedan desempeñar una función específica. Sí, Bien. por minutos. Esas organelas celulares van a conformar el tercer nivel, que son las células como un todo. Claro. Ese segundo nivel, que es el celular, va a componer el cuarto nivel, que es el tisular o el de los tejidos, que son las células que se unen para formar justamente los tejidos. Es una organización de muchas células similares que actúan juntas para realizar una función específica. Después, Como para saber si lo entendieron. Entendieron, digamos, lo que sería el nivel organular. ¿En qué parte se ubica, digamos? Sí, ahora sí lo entendí eso. Se encuentra dentro de la célula. Los organelos se encuentran adentro de la célula, en el citoplasma. Serían como las mitocondrias. claro, Algo así. pertenecerían al segundo nivel de organización, que es el organular, Bien. las mitocondrias. Ese sería un ejemplo. Este sería un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo del primer nivel de organización, que es el químico, es una molécula de agua. Sí. El segundo ejemplo, que sería el del segundo nivel del organular, podría ser una mitocondria. El aparato de Golgi también sería un ejemplo de nivel organular. Cualquier Pero van a organela ver que esté dentro de la célula sería un ejemplo para ese nivel de organización, que es el segundo. Después, en el tercer nivel, que es el celular, podemos poner cualquier célula. Por ejemplo, una célula nerviosa, que es la neurona. La neurona pertenecería al tercer nivel de organización. Exacto. Al cuarto nivel de organización, que es el tisular, que repito, que es un conjunto de células que se unen para cumplir una función específica y que tienen características similares, puede ser el tejido muscular. Ese es un ejemplo del cuarto nivel de organización, que son los tejidos. Después ya pasamos a los niveles macroscópicos. Esos niveles se ven a simple vista. El quinto nivel de organización es el orgánico y está compuesto por los órganos. Sí, este también lo van a ver en algunos, depende de la bibliografía, lo van a ver como a nivel de los órganos o a nivel de órganos. Claro, nivel de órganos. Por ejemplo, los órganos pueden estar compuestos por varios tejidos, como por ejemplo un órgano óseo que está compuesto por tejido medular y por tejido óseo. Entonces, un hueso como la tibia sería un ejemplo del quinto nivel, que es el de los órganos. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. El sexto nivel, recordemos que siguen siendo macroscópicos, que se ven a simple vista, son los sistemas orgánicos. ¿Qué quiere decir? Es un sistema de órganos que está en una unidad más compleja que constituye el cuerpo humano, o sea, y es una organización de diversos órganos. Por ejemplo, el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene órganos particulares que pertenecen al nivel anterior, que es el orgánico o de órganos, como ser el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado. Este nivel de organización, que es el sexto, es el sistema como un todo, o sea, sistema digestivo. Claro, al decir el sistema,
el decir el sistema como un todo, aparte, es hablar de que cada uno de los órganos están relacionados entre sí y tienen una función en común. Claro, por ejemplo, en el sistema digestivo, que está compuesto por la boca, la laringe, el esófago, el estómago, todos esos órganos, sería un sistema orgánico y es el sexto nivel de organización. Es un conjunto de órganos que interactúan o funcionan de tal forma con el objetivo de cumplir una función específica. En este caso, del sistema digestivo, es digerir los alimentos, absorber los nutrientes y eliminarlos a los desechos a través de la materia fecal. Y ya que estamos hablando del sistema digestivo, también podemos decir que un mismo órgano a veces puede formar parte de uno o más aparatos o sistemas. El páncreas, por ejemplo, es uno de ellos que forma parte del sistema digestivo y también del sistema endocrino. Exactamente. Y el séptimo nivel o último nivel es el organismo como un todo. Es el nivel más alto de organización y está formado por todo. Los átomos, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos y los sistemas. Es el cuerpo en conjunto unificado para lograr la supervivencia del humano o del ser vivo. ¿Se entiende? El objetivo de estudiar por niveles de organización es más que nada para ir organizando justamente el conocimiento y para ir ordenando y estratificando más o menos cómo se conforma el cuerpo humano. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Lo volvemos a explicar? Voy a ver si puedo leer algunas preguntas que fueron haciendo. Yo mientras voy cerrando el tema de niveles de organización, que hay que recordar que del primer nivel al cuarto nivel es microscópico, o sea que no se ve a simple vista. Y del quinto nivel al sexto nivel es macroscópico, o sea que lo podemos ver. Y aparte, algo que puede ayudar es que siempre un nivel siguiente va a estar conformado por un nivel anterior. O sea, el nivel celular va a estar compuesto por el nivel organular. Y a su vez, el nivel organular va a estar formado por el nivel químico. Entonces volvemos a la inversa. El nivel químico forma al nivel organular. Y el nivel organular forma al nivel celular. Ese nivel celular conforma al nivel tisular. El nivel tisular forma los órganos. Estos órganos forman sistemas. Y esos sistemas en conjuntos conforman al cuerpo humano. ¿Se entendió? Sí. Acá tenemos dos chicas que quieren hablar. Creo que la primera que levantó la mano es Cecilia. Bueno, que active el micrófono. Bueno, la bajó a la mano, no sé qué pasó. Está Laura también. Lo que vamos a hacer es desactivemos todos los micrófonos, así vamos levantando la manito así a uno. Laura, activa tu micrófono y hace tu pregunta. Ahí me dice que no escucha, ahora le escribo en el chat. Mientras le... Joyce. Hola, te quería preguntar sobre los niveles.
¿Y qué duda tenías sobre los niveles? Mi duda era si tenemos que poner, viste, lo que está en el libro Patón o lo tenemos que explicar con nuestras palabras. Yo, bueno, respondo yo, si no te molesta. Creo que lo importante para que ustedes entiendan, así como para ir, porque le va a pasar con todas las materias, es que ustedes lean el material, traten de entenderlo lo más que puedan, lo resuman y se respondan lo más práctico para ustedes. Siempre y cuando, digamos, o sea, cámbiense sus palabras como para entenderse ustedes después cuando tengan que repasar para algún examen. Porque si no, no van a entender nada después. Sí, más que nada, estas guías de estudio es importante hacerlas y que ustedes las entiendan y que las armen de una manera linda para ustedes sin cambiarle el sentido a lo que se pregunta o a la respuesta. Para más que todo estudiar, ¿no? Para más que todo estudiar, porque va a ser su material de estudio. Va a ser su material de estudio. Las preguntas y las respuestas que están en esta guía van a ser su material de estudio y es importante. O sea que respondelo como vos estés acostumbrada a responder cualquier consigna, sea con tus palabras, sea copiándolo del libro, pero lo importante es entenderlo. Bien. Dale, gracias. Acá estoy, que se me había cerrado, no sé qué hice. Ahí está, perfecto. En la 4, que dice ejemplos de homeostasis. Digamos que dice que demos ejemplos del proceso de homeostasis a los distintos niveles. Claro. ¿Qué podríamos poner ahí? Por ejemplo, la transpiración y todo eso, pero ¿en cuál figura? Porque me imagino que es un conjunto de órganos los que hacen la homeostasis o la transpiración, por ejemplo. En realidad, nosotros empezamos con Romy explicando los niveles de organización, porque es importante entender los niveles de organización para después poder aplicar los ejemplos de homeostasis en cada uno de ellos. Yo te leo más o menos lo que es homeostasis, o te explico, y primero tenés que entender lo que es homeostasis también. La homeostasis es un mecanismo de regulación del cuerpo humano que asegura la supervivencia del mismo. O sea, el cuerpo tiene que tener unos niveles estables y a la vez dinámicos para poder subsistir. Por ejemplo, ahí está. En el nivel químico, un ejemplo de homeostasis es la unión y los procesos que tienen esas moléculas para unirse. Eso es un ejemplo de homeostasis. Bien. Por ejemplo, para formar una especie química o una molécula estable, los átomos o iones se unen mediante diferentes enlaces químicos, ¿no? Sean covalentes o lo que sea. No sé si me explico. Sí. Eso sería un ejemplo de homeostasis para el nivel químico. La unión o los enlaces que hacen esos átomos o esas moléculas para poder unirse. Bien. Y yo quiero dar un ejemplo como muy simple para que entendieran homeostasis. No, dale, Ron, que capaz que te hace entender mejor, yo más a lo específico. Claro, por ejemplo, aquellos que no entendieron lo que es la autorregulación. Por ejemplo, nosotros tenemos que mantener una temperatura corporal de 36 grados 5. ¿No es cierto? Cuando el cuerpo eleva la temperatura, o por ejemplo cuando nosotros hacemos deporte, ¿qué hacemos? Transpiramos. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio de líquidos corporales. Cuando nosotros tenemos frío, ¿por qué temblamos? Es un mecanismo de autorregulación para que el cuerpo eleve la temperatura, o sea, uno temblando, mueve los músculos
y el cuerpo eleva la temperatura, entonces se te acomoda la temperatura, se te equilibra, se autorregula el cuerpo. Claro. Ellos en la guía tienen que citar ejemplos según el nivel de organización. Entonces, un ejemplo para el nivel químico son las uniones que pueden realizar los átomos para formar las moléculas. Eso es un ejemplo de homeostasis, porque esos átomos y esas moléculas necesitan estar estables para formar alguna materia. Después, en el nivel celular, un ejemplo de homeostasis son los procesos homeostáticos que llevan a cabo las células para mantener su presión osmótica y que la presión sea tan estable fuera por dentro de la célula, si no la célula muere. Eso sería un ejemplo al nivel celular. Bueno. ¿Podés repetir el nivel celular? Sí. Un ejemplo de homeostasis en el nivel celular es cuando la célula se autorregula, o sea, hace un proceso homeostático para que tanto el espacio intracelular y el extracelular se mantengan en la misma presión, para así la célula no colapsa y se muere. Perfecto, ahí entendí. Bueno, a nivel tisular, por ejemplo, el tejido óseo almacena calcio o fósforo para poder subsistir también y para poder llevar la contracción muscular. Eso es un proceso homeostático en el nivel tisular, el almacenamiento de calcio en los huesos, porque como todos sabemos, los huesos necesitan calcio para poder estar fuertes. Si un hueso tiene déficit de calcio, ese hueso genera una osteoporosis o se vuelve débil y es fácil de quebrarse. Entonces, un sistema de autorregulación o un sistema homeostático a nivel tisular óseo es el almacenamiento de calcio. Ese es un ejemplo de homeostasis en el quinto nivel de organización. Perdón, en el cuarto nivel de organización, en el tisular. Para aquellos chicos que no están pudiendo, porque estamos teniendo problemas con el audio, algunos no escuchan, creo que es un problema del internet. Se está grabando la clase y después se lo compartimos por las dudas. Se va a subir a YouTube, como dijo Cristian. Bueno, seguimos con los ejemplos. Vamos al quinto nivel, que es el orgánico. Un ejemplo de homeostasis en el nivel orgánico es el que todos conocemos y es la regulación de la temperatura, llevada a cabo por la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, la piel. ¿No? Entonces, en el nivel orgánico, la piel es el órgano principal y cumple con la función homeostática de regular la temperatura. Ese es un ejemplo para el quinto nivel orgánico. ¿Se está entendiendo? Sí. Bueno, nos queda el nivel sistemático y el nivel organismo. En el nivel sistemático, un ejemplo y el más claro es el sistema respiratorio. Recordemos que el nivel sistemático es el que está conformado por varios órganos para cumplir una función específica. El sistema respiratorio está conformado por los pulmones, por la nariz, por la tráquea, por todos esos órganos. Entonces, el sistema respiratorio es el encargado de hacer el proceso homeostático de eliminar el dióxido de carbono e incorporar
el oxígeno en sangre. Bien importante ese ejemplo de homeostasis corporal. Y bueno, en el nivel del organismo, o sea que sería, si no me equivoco, porque me han cambiado los niveles, sería el séptimo nivel. Sí, el de... A ver, para. Sí, el séptimo. El séptimo nivel, que es el organismo, a ver si se llega a entender. Este nivel, él mismo es el ejemplo de homeostasis. ¿Por qué? Porque el organismo como un todo, todos esos sistemas de órganos juntos, todos esos átomos, todas esas células, todas esas moléculas, es el encargado de que estemos en un equilibrio dinámico para alcanzar la subsistencia. ¿Se entendió? ¿Pueden repetir el del organular? Que no lo tengo. No, el organular lo van a tener como tarea ustedes, porque yo no lo di al organular. Bueno. Pero un ejemplo quizás de homeostasis, que se me está viniendo ahora a la cabeza, es cómo esa mitocondria almacena ATP o energía para poder cumplir la función celular y que esa célula tenga energía para producir vida. Ese sería el ejemplo del tercer nivel, que es el... Disculpame. Perdón, el segundo nivel, que es el organular. El segundo nivel, que es el organular. ¿Podrías volver a repetir el segundo nivel? El ejemplo del segundo nivel es el almacenamiento de ATP en la mitocondria, un proceso homeostático en el segundo nivel. Es como esa mitocondria almacena ATP o energía para que la célula pueda cumplir su función específica. Dale, gracias. A ver si hay alguna levantadita más, alguna dudita más. Piripipip. No, sobre esta pregunta no. Tengo otra para después, pero quiero darle lugar a otros compañeros si quieren preguntar. Genial. Chicos, recuerden que lo que con Romy le estamos diciendo son aportes, ustedes después lo tienen que completar. No tengan miedo de buscar en internet tampoco. Sé que lo que se pide es que no busquen en internet, pero más en esta situación que no tenemos al docente para que nos complete o para que nos explique de una forma más específica, internet es una buena herramienta como para poder responder estas preguntas. Sí, igual, bueno, capaz que yo soy un poquito más nuevita que mi compañera, pero sí, hay docentes que por ahí sí no les encanta tanto que uno busque en internet y que directamente nos guiemos más por los libros, que está bueno que no dejen de leer los libros aparte, porque es re importante. No es lo mismo la lectura de un celular que en una hoja, pero sí, hay docentes que no tienen drama en que uno busque algunas respuestas de internet, porque el Peyton, por ejemplo, o el Patón, tiene algunas respuestas por ahí un poco bastante complejas. Entonces por ahí en internet lo encuentran un poco más simple, más resumido, y les viene bárbaro. No, siempre y cuando sea el mismo contenido, no hay ningún problema. Claro, exacto, Rosy, sí. O sea, quizás no me expresé bien, pero el tema está en saber usar el internet como herramienta para que ustedes logren entender y en base a eso básico que capaz que buscaron en internet, lo completen con el libro, con el material del libro, que está de manera más específica, más técnica y de la forma correcta explicada. Exacto. Ahí tenemos una compañera que levantó la mano, se llama Tamara.
Sí, yo. Tengo una duda que me enganché un poco tarde en la clase y no sé si ya lo explicaron. Si lo explicaron, pido disculpas. Pero una de las preguntas dice que cuáles son los procesos más vitales del cuerpo humano, lo explicamos, el metabolismo, todo eso. Y después pregunta qué pasa si uno de estos procesos no funciona correctamente. No encontré la respuesta ni en el libro y también busqué en internet y tampoco pude lograrlo. ¿Vos la tenés a esa, Ro, o yo acá la tengo? Es que yo, a ver, corregime si me equivoco, cuando uno ¿cómo es la pregunta? Sucede un proceso, no se desarrollan adecuadamente, produce una enfermedad o alguna patología. Sí, hasta la muerte. Recordemos que las funciones vitales más importantes son el metabolismo, la respuesta, el movimiento, el crecimiento, la diferenciación y la reproducción. Cuando estos procesos vitales no se desarrollan adecuadamente, el resultado es la muerte celular y de tejido, lo que puede llevar a la muerte del organismo o la muerte del cuerpo humano. Y también, en los casos menos graves, obviamente lo que primero sucede, como dijo Romy, antes de la muerte es alguna patología o una enfermedad. Perfecto. Que después me he dado cuenta que no es lo mismo. Sí, no, claramente. ¿Lo entendiste, Tamara? Sí, perfecto, lo entendí. A mí, digamos, como sentido común me parecía de que conllevaba una patología o hasta la muerte, pero pensé que era algo más, digamos, más complejo, más específico y por eso no lo encontraba, pero no era lo que yo había encontrado y lo que me había dado cuenta sola, digamos. Perfecto, mejor así. Sí, cuando uno está en la universidad y es ingresante, uno tiende a complicarse porque dice esto no puede ser tan fácil, pero las cosas a veces son más fáciles de las que creemos. A veces pasa. Sí, tal cual. Claro, yo, digamos, como que lo buscaba, no lo encontraba, leí el libro y busqué en internet, y digo, bueno, a mí hay un poco de sentido común, digo, si falla alguna de esto, te va a una enfermedad, una patología, y si no se cura tampoco esta patología, directamente te morís, digamos. Sí, se van a dar cuenta también que hay muchas materias, se van a dar cuenta que hay muchas materias que también, aparte de la teoría, también es mucho sentido común. Sí. El sentido común es la mejor arma porque quiere decir que estás entendiendo. Y eso está bueno. A ver si hay alguna preguntita más y si no, Joyce. Otra vez yo, porque lo que pasa es que no escuché, no sé si explicaron la pregunta número 2, que te dice cuál es el objeto de estudio de la anatomía y fisiología humana. La pregunta número 2, ¿cuál es el objeto de estudio de la anatomía? Ajá. La estructura y la forma del cuerpo. Claro. ¿Vos la respondiste, Joyce? Sí, yo la respondí, pero ¿Qué tengo una respondí? duda, no sé si está bien. Yo también la tengo. Puse que la anatomía es el estudio de la estructura de un organismo y de las relaciones existentes entre sus partes. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones del organismo, de los organismos vivos y de sus componentes. Después puse de que la estructura del órgano y su función pueden ser, por ejemplo, la estructura del aparato nervioso, que sus órganos principales son el cerebro, la médula, la médula espinal, nervios y órganos sensoriales, y las funciones principales del sistema nervioso son el control, la regulación y coordinación de los sistemas. Está perfecto. Sí, no, está perfecto. Porque vos diste la anatomía, que es la forma que tiene el sistema nervioso, y la fisiología, que es la función que cumple. Entonces, la anatomía, el objeto de estudio de la anatomía es la forma donde está ubicado ese órgano o sistema, y la fisiología es la función que cumple. ¿Cómo funciona? Exacto. Gracias, chicas. Otra pregunta, Andrea había levantado la mano.
Sí, yo. Quería comentar sobre el tema de los libros. Por ahí escuché que hay chicos que no encuentran en un libro específico y demás. Yo por ahí traté de realizar el trabajo práctico en base a los 2 libros que recomienda la cátedra. En algunas cosas encontré más completos en el Patón y en otras en el Tórtora. No sé si por ahí está bien. Está bien que uses los 2 libros porque se complementan, por algo la cátedra te recomienda 2 libros. Y lo que no entendiste capaz en el Patón lo entendés en el Tórtora o viceversa. Claro, así me resultó más fácil. Hay cosas que no entendí del Patón y me fui directamente al Tórtora, que por ahí está un poquito como más fácil también explicado por lo que pude ir viendo. Pero también me resultó más completo el Patón, así que fui complementando los 2, por ahí para los otros chicos que por ahí dicen que no lo encuentran y demás. Yo lo pasé igual en el grupo de estudio en PDF al Tórtora, que es el que por ahí no consiguen tan fácil, así lo pueden ir viendo también de ahí. Sí, está perfecto. Es importante también esto de la participación en los grupos para que ustedes vayan viendo y vayan comparando con los compañeros. Es como yo dije el otro día, de ir ayudándonos entre todos, decir, bueno, si este compañero no tiene el Patón, yo tengo te paso el PDF, comparamos preguntas. No le tengan miedo al internet, como dijo mi compañera, siempre y cuando lo sepan usar. Pero es muy importante sí leer los libros porque por algo la cátedra los recomienda. Bueno, eso nomás, gracias. Aparte de las evaluaciones, para que tampoco, o sea, para que lo tomen en serio, pero tampoco entren en pánico, se basan en los libros. O sea que si ustedes buscan todo de internet y no lo usan como una herramienta para solamente entender lo que se pregunta, se van a encontrar en algún examen que le pregunten con la terminología específica de los libros y no entiendan. No se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero... Y eso no solamente para esta materia, sino que para muchas. Hay materias como, por ejemplo, que no viene al caso, pero bases disciplinares, que son materias que son específicas y que piden... depende por ahí el docente puntualmente del libro. Entonces, sí, es importante que usen el internet para entenderlo, o para aquellos que todavía no lo pudieron conseguir, pero que no dejen de recurrir siempre a los libros porque van a ser sus amigos fieles de acá hasta que al resto de su vida. Y sí. Y hagan las guías y presten atención a las preguntas. Y si el libro pone 2 nombres para llamar a lo mismo, usen esos 2 nombres, porque si usan uno, capaz que en el parcial o en el examen se lo preguntan con otro nombre y capaz que ustedes sabían la respuesta, pero como no sabían el otro nombre o la otra forma de llamar a eso, se quedaron sin responderlo o respondiéndola mal. Entonces, nútranse con terminología. Totalmente. ¿Alguien más con alguna otra duda que quiera levantar la mano o que no sepa levantar la mano y que active el micrófono y haga la pregunta? Acá, Carolina pone si explicarían retroalimentación negativa o positiva. ¿Y qué pregunta sería? En la número 5. Después de Bueno, los componentes que forman la retroalimentación son centro de control, receptor y efector. Si alguien tiene alguno más, que me lo aporte, pero... Yo voy a agregar que al receptor también se lo llama sensor. Uno de los componentes. Es receptor o sensor, por las dudas. Ahí tienen un ejemplo de que hay, para llamar a lo mismo, se lo puede llamar de diferentes nombres.
los componentes del sistema de retroalimentación son el sensor o receptor, el centro de control y el efector. ¿A esto todos respondieron? Sí. Al centro de control también se le llama integración, ¿puede ser? También. Gracias. Parate, acá, Keila. Igual no terminé de explicar, pero a ver si Keila por ahí tiene una pregunta sobre lo mismo. Hola chicas. ¿Viste que había un cuadro de retroalimentación positiva y negativa? Sí. Yo puse unas cosas que quiero saber si está bien, más o menos. Bueno, ¿querés esperar a que Romy explique? Y de última, después lees lo que pusiste o si no te das cuenta solita de si lo pusiste bien o mal. Dale, sí, espero. Genial, muchas gracias. Ok. Bueno, el centro de control determina el punto en el que se encuentra la condición controlada, que debe ser mantenida dentro de unos límites. Un ejemplo sería la temperatura. No sé si me explico. La presión arterial. El centro de control recibe la información del estado de la condición del receptor y determina la acción a tomar. ¿Hasta ahí voy? ¿Más o menos? Sí. Ok. El receptor monitoriza continuamente la condición controlada y mantiene una señal de entrada al centro de control. Cualquier agresión que cambie la condición controlada se llama estímulo. ¿Estamos ahí? Y el efector recibe la información al centro de control y produce una respuesta. Eso era lo que yo hablaba también hoy del tema de la temperatura, por ejemplo, y las reacciones que tiene el cuerpo. No sé si vamos. Dale. Yo después, si querés, Romy, hago la explicación en criollo. ¿Ah? En criollo, okay. Yo la tengo más en criollo, ¿viste? Ok. No, porque encima yo, por ejemplo, en mis apuntes me hacía, por ejemplo, un ejemplo de cada uno como para... Sí. Acá como para ir después ir acomodando los tantos. Hay que poner ejemplo para todo. Bueno, es muy importante. Yo lo tengo como que el sensor o el receptor es el encargado de detectar un cambio o alteración. Por consecuente, envía estímulos al centro de control. Entonces, ese receptor, claro, el sensor, va a detectar un cambio. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo que tengo acá del receptor es el ejercicio que aumenta el calor corporal hace que el receptor térmico mande una señal al centro de control, en este caso el cerebro. El cerebro después, o sea, el efector que hace da una respuesta y manda una señal a las glándulas y uno transpira para bajar la temperatura. Entonces, bien. ¿Entendieron, chicos? Yo tengo el sensor es el encargado de detectar un cambio o una alteración. Claro, para que lo entiendan es, por ejemplo, el cuerpo dice, ok, mi temperatura está más alta o más baja. El centro de control recibe esa información de los estímulos que le envía el sensor y la compara con la condición normal del cuerpo. Exacto. El centro de control está recibiendo del sensor que la temperatura está alta, que hay una temperatura de 37 grados.
cuando en El realidad efector tiene que actúa. ser de 36. Entonces, el centro de control es el que dice, no, lo normal es 36 grados, hay que hacer algo. Entonces, le va a enviar una información al efector, que es el que va a efectuar ese cambio para que las condiciones vuelvan a ser normales. O sea, yo me pongo a hacer ejercicios. El sensor recibe la información de que algo está mal, o sea, se está subiendo la temperatura corporal. Este sensor le envía la información al centro de control, que el centro de control la compara con las condiciones normales, que sería una temperatura de 36 grados. Entonces, el centro de control le envía la información al efector, Y el efector actúa. y el efector actúa transpirando y así se baja la temperatura y la vuelve a normalizar. ¿Entendió? Más o menos yo lo hice muy técnico, mi compañera lo hizo más criollo, me pareció fantástico. Sí, se entendió bárbaro. Ok, y después lo de retroalimentación positiva y negativa. Tengo el cuadrito. Retroalimentación positiva son aquellas en lo que la respuesta incrementa la intensidad del estímulo inicial. Como consecuencia, la condición se va intensificando progresivamente, haciendo falta mecanismos externos para desactivarlos. Son importantes para algunas condiciones que se producen frecuentemente. Dale, a ver. Por ejemplo, como dijo Romy, la retroalimentación positiva amplifica o refuerza ese cambio. Un ejemplo son las plaquetas. Cuando alguien se lastima, empezás a sangrar. Al empezar a sangrar, tu sistema de retroalimentación se activa y estimula la formación de plaquetas para que se forme la cascarita. Eso sería una retroalimentación positiva. Estimula, incrementa, aumenta. Necesitamos actuar rápido para parar ese sangrado. Yo los iba a matar y le iba a decir como por ejemplo la coagulación de la sangre y se iban a quedar pensando de acá hasta el año que viene. Pero sí. ¿Entendieron? La representación negativa es lo contrario. No, bueno, a ver. Por ejemplo, se opone al cambio o disminuye ese proceso. Un ejemplo, cuando nosotros ingerimos mucha agua o tenemos una retención de líquido, el cuerpo tiende a eliminarlo a través de la orina. Estamos eliminando, no estamos aumentando o queriendo agregar más cosas al cuerpo. ¿Entendés? O sea, la respuesta se anula, digamos, anula el estímulo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Pregunta 7. El ítem que dice marcar los nombres anatómicos y coloquiales de las regiones. Significa... Espérate, vamos a la pregunta 7. ¿Se escucha ahí más o menos? Se escucha un grillo, pero fatal. Sí. Hoy tuve varias reuniones y sí, hoy estuvo presente todo el tiempo. Bueno, chicos, eso es un esquema. Tienen que buscar una imagen de la posición anatómica del cuerpo humano, tanto frontal, o sea, de frente, como dorsal, la espalda, y tienen que ir marcando las regiones. Eso lo tienen que tener en los libros. Yo les voy a mostrar la imagen, lo que tengo. ¿Ven? Yo calqué una imagen y le fui sacando flechitas y lo fui haciendo.
No sé qué duda tenían de eso. Claro, ¿ves? Marque los nombres anatómicos y coloquiales de las regiones. Claro. Tenés lo que es una región es la cefálica. Una región abarca varios puntos anatómicos. La cefálica, a su vez, abarca la craneal y la facial. O sea, la craneal es todo lo que sería la cabeza y la facial sería todo lo que compone la cara. Esa sería una región anatómica cefálica o cabeza. Exacto. ¿Tenían duda? Claro, no sé bien sobre qué, porque, o sea, como para explicar esto nosotros tenemos que hacer un dibujo. No sé cuál es la duda específica que tienen sobre este tema. Sí, ahí Agostina puso que entendió. Ah, bien, bien, bien. Cecilia, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Qué son los accidentes anatómicos? Bien. Lo explico yo como lo que dije hoy, lo de las proteínas. Son muchos igual. Sí. Son muchísimos. Generalmente los que se tienen más en cuenta son los socios. Pero yo les diría que no se vuelvan tan locos con esto, sino que más o menos sepan qué es un accidente anatómico y cuáles son los principales. Este grillo está haciendo estragos en este grupo. Usted, a ver, alguien, por ejemplo, que lo haya entendido y que quiera decir más o menos, ¿no? Cri. Sí, justo de fondo. Yo igual como protuberancias. Yo hoy lo mandé al grupo, que mayormente están unidos por articulaciones, por ejemplo el codo, el cuello, las rodillas. Son unos ejemplos de accidentes anatómicos. Claro, los accidentes anatómicos generalmente son los que limitan o son un punto de referencia. Por ejemplo, la rodilla es uno de los más nombrados. En la extremidad inferior, nosotros decimos que está proximal o distal hacia esa rodilla. Un ejemplo, ¿no? O que está inferior a la rodilla o que es superior a la rodilla. Esto sería un accidente anatómico. Las rodillas, los codos, los pliegues de los codos. Las adaptaciones, digamos. Claro. O las uniones. Hay una compañera que dice que está como el grillo. No, ¿se entendió más o menos ahí? Sí, se entendió. De todas formas, refuercen, chicos, busquen un videito en internet y después vayan al libro para ver si lo entendieron. Bueno, dale. Acá pregunta una compañera si sería lo anormal. No, porque todos tenemos codo y no es anormal, por ejemplo. Serían como las uniones, la protuberancia se le llama que el codo deja de ser, el hueso deja de ser como
plano, no sé si decirlo así porque tampoco, claro. Es una interrupción en la continuidad. No somos unos monigotes que estamos estáticos, sino que tenemos movimiento. Esos puntos que nos permiten el movimiento son los accidentes anatómicos. Por ejemplo, la hendidura del ojo es un accidente anatómico óseo también, porque se está interrumpiendo el hueso del cráneo. Entonces, si yo digo que es en la zona frontal, está proximal a la zona ocular. Son esos puntos de referencia que nos sirven a nosotros para poder anatómicamente localizar o ubicar algo. Por eso yo dije también que mayormente, no todos, mayormente están ligados por tendones, ligamentos, porque son los que nos dan el movimiento. No todos, porque como dijo la compañera, el ocular no sería un caso. Rosario Escobar pregunta, términos direccionales y referencias anatómicas, ¿está bien si digo en término direccional superior craneal y referencia anatómica la cabeza? Sí, está bien. Sí. No sé si Rosario está escuchando. A ver si nos escucha. En término direccional, superior craneal y referencia anatómica, la cabeza es superior al abdomen. Está bien, porque vos te estás, dirigiendo al cráneo y estás refiriendo que la cabeza es superior al abdomen. Ustedes imaginen el cuerpo como un mapa. Tenemos superior, inferior, anterior, posterior, proximal, distal. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Se entendió esto, no? Más o menos. Un ejemplo para guiarnos por planos y direcciones o por direcciones, podemos decir que el hombro o la cintura escapular es proximal al cráneo y la mano es distal al cráneo, si tomamos como punto de referencia eso. Yo siempre lo asocié, por ejemplo, como para que se ubiquen por ahí, yo me ubicaba así, que el decir el proximal sería lo más próximo a. Ajá. Y lo distal sería lo más distanciado a. Como para que no se les dificulte por ahí tanto decir, bueno, tengo, es como decirlo más cerca, el decir proximal, y el decir distal, claro, lo más distante. Claro. Bueno, a ver, otra pregunta. Vamos 1:45. No sé qué hora es. Son las 8:30. ¿Hacemos hasta las 35, te parece, Gina? ¿O completamos la... Es más, lo único que nos quedaría, porque no dijeron ninguna otra duda ni nada, son lo de las cavidades. No sé si les quedó alguna duda de eso. Sí, importantísimo. Y la división topográfica del abdomen, creo que era una de las que estaban los cuadrantes. Claro. Que los van a usar muchísimo. Sí, y yo estoy en cuarto también y créeme que le llega, es más, yo que tuve por ahí una pequeña experiencia laboral, si te refieren a un dolor abdominal, vos tenés que saber los cuadrantes del abdomen para poder localizar el órgano o qué le puede estar llegando, doler, qué le puede llegar a doler.
Lo van a usar a lo largo de toda su carrera y lo van a usar para otras materias, como por ejemplo en el segundo cuatrimestre, tecnología en enfermería, para hacer examen físico, para trayecto procedimental, para hacer examen físico, y como le dijo la compañera, a lo largo de toda la carrera. Así a lo largo de toda su vida. Sí, así que, para acá hay biología es una materia troncal. Todo lo que tenga que ver con enfermería de cualquier perspectiva va a tener relación con biología, y más las materias biológicas, como por ejemplo cuidados enfermeros. Las materias cuidados enfermeros van a estar relacionadas con biología, así que abracen a la biología, véanlo como algo lindo y disfrútenla y aprendan, porque es una materia troncal. Acá tengo una pregunta que dejó una compañera que se llama Carolina, que dice: mi pregunta es si el diafragma pertenece a alguna cavidad. No, el diafragma no es una cavidad, sino que es la separación de las cavidades. El diafragma sirve para separar la cavidad torácica de la abdominal o abdominopélvica. El diafragma no es una cavidad, sino que es la separación de las cavidades. No, ella pregunta si pertenece a alguna cavidad. No, porque es la separación, no pertenece a ninguna. No. No. Hay una compañera que pregunta: ¿este año no tienen los 9 cuadrantes? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí los tenemos? Mira, con los cuadrantes ocurrió una... Yo, por ejemplo, que soy ingresante 2017, me estudié los 9 cuadrantes. Lo que sí, no tenía que saber qué órgano estaba en cada cuadrante. Después me enteré que se los divide en 4 cuadrantes nada más. No sé si vos, Romy, tenés eso. Depende, pasa que lo van a dar más adelante, porque, por ejemplo, depende por la patología que llegue el paciente, la forma de examinar. O sea, si vos tenés un paciente con dolor abdominal que llega a la guardia, vos vas a examinar los 9 cuadrantes. Claro. No sé si pueden especificar la pregunta. Claro, ¿a ustedes qué les piden? ¿9 cuadrantes o 4 cuadrantes nada más? Esquematice la división topográfica. Sí, la división topográfica es en 4 y los cuadrantes son 9, se puede hacer en 4. Y bueno, por ejemplo, a lo que yo iba, y si llega un paciente con que refiere a algún dolor en la parte torácica, o en la cabeza o en alguno de los miembros superiores, vos vas a dividir, digamos, el abdomen en 4, y vas a hacer examen de los 4 cuadrantes, y no lo vas a dividir en 9, no lo vas a hacer la inspección tan... igual tenemos, si querés, si la compañera quiere hablar, le doy los nombres de todos, de las regiones y de los cuadrantes. Dice, no 9 porque revisé los apuntes del año pasado y no está. Yo me lo sé, pero pregunto por los demás. No, sí, hay que sabérselos a todos. Por división topográfica, cuando se refiere a la división topográfica, son 4 cuadrantes. Se divide en 4 el abdomen, no pongamos la palabra cuadrante. La división topográfica del abdomen es en 4. Son 4. Después, los cuadrantes que la componen son 9. Son 9. Igual los cuadrantes se los tienen que saber. Y la división topográfica también.
hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, región lumbar derecha, región umbilical. Lo más didáctico que yo hacía era agarrar a alguien, algún familiar o algo, agarrar fibrón indeleble y marcarle los 9 cuadrantes y anotárselos, y así se aprende. Entonces, los cuadrantes son 9 y la división topográfica es la que se divide en 4. Yo Así sería. recién me doy cuenta que estoy hablando y no tenía que activar el micrófono. No, pero se te... ¿Se escuchó? No sé. Sí, yo escuché todo lo que ella dijo. Fantástico. La pregunta, ¿cómo era que vuelva a repetir la compañera por las dudas? Lo que yo decía es que la división topográfica es en 4 y los cuadrantes entonces son 9. Así lo tendríamos que estudiar. Claro. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces de cavidades, más que la duda de si el diafragma pertenece o no a una cavidad, no tienen más nada. No tienen ninguna otra duda. O sea, el diafragma es la división de 2 cavidades importantes. No es una cavidad ni pertenece a ninguna cavidad, porque justamente es el punto de división. No sé si quieren que active el grillo. Solo. Hacemos, a ver qué hora es. Sí, ya son 38. Bueno, no sé si queda alguna preguntita más. Hicimos casi 2 horas igual. Pero después en el grupo, si quieren, nos dejan a ver qué les pareció el grupito de estudio. ¿Alguna otra preguntita más? Así como para despedirnos. Yo para terminar, con respecto al punto que decía, explique los términos direccionales y referencias anatómicas, además de lo que ustedes nombraron, yo también puse de los órganos, superficial y profundo, la luz, central y periférico, y no sé realmente si eso va o no. Sí. Si querés, es un cuadro lo que tenés que hacer. Claro. Término, definición y ejemplo. En los términos tenés superior o craneal, inferior o caudal, anterior o ventral, posterior o dorsal, medial, lateral, intermedio, proximal, distal, superficial o externo, profundo o interno, rostral, o que está más cerca del rostro, caudal. ¿Eso todo lo anotaron? Perfecto. Sí, yo porque pensé que había puesto de más. No, completo, por favor. Es término, definición y ejemplo. Eso lo tienen que tener en los libros. Hay que copiarlo tal cual o adaptarlo con sus palabras, o si se les ocurre otro ejemplo, sería mejor. Aparte es importante que se hagan, digamos, de esta terminología, que la incorporen muchísimo, porque le van a hacer preguntas y le van a preguntar con respecto a está más distal, más proximal. Son preguntas que son preguntas de examen, y creo que es uno de los primeros exámenes que hay. Aparte, aprovechando, me voy a hacer un poquito la docente. No, si hay algo que siempre nos recalcaron los docentes, que por ahí en estos momentos ustedes no tienen la oportunidad de tener a un docente enfrente, es que vamos a ser profesionales de la salud. Y si hay algo que se perdió en la enfermería, es la actitud profesional. O sea, los mismos enfermeros estamos dejando de lado nuestra actitud profesional, y eso nos tira para atrás cuando llegamos a recibirnos. No sé si me explico. Entonces, mientras más terminología tengamos, más nos vamos a poder poner a la par de lo que es ser un profesional de la salud. O sea, no es lo mismo decir, ay, no, porque tiene un dolor de panza, o tiene un dolor de panza ahí cerca del apéndice, que decir, no, tiene un dolor en el flanco derecho, en la región, en la región
ilíaca derecha o presenta dolor en el epigastrio. No sé si me explico. Entonces, hay que adoptar esa actitud profesional y aprender la terminología, incorporarla como si estarías aprendiendo un idioma. Es nuestro lenguaje como futuros profesionales o profesionales de la salud. Sí, cada una, por eso les decía, cada una de estas cosas, incorpórenla, porque les va a servir para el resto de su carrera. Aparte les va a pasar también, que si no, o sea, se reciben y no incorporan todo esto y llegan a una práctica o llegan el primer día de trabajo y no van a entender nada. Es muy importante que aprendan la terminología. Tampoco, chicos, entren en pánico, ¿no? Hay cosas de terminología que yo no me acuerdo, pero está en uno en que si no se acuerda, no decir, no me acuerdo, sino que volver a buscar o retomar. Por ejemplo, yo, tanto el Romy y yo, que hace un montón que no veo biología, nos pusimos a leer y a volver quizás a aprender ciertas cosas que ya teníamos por ahí empolvadas en el armario, ¿viste? Pero sí, bueno. empolvadas en cuanto a la teoría, porque, o sea, son cosas que uno en el transcurso de las prácticas y de todo, uno ya es como que ya lo tenés tan incorporado, que por ahí todo lo que es la terminología y explicar bien el concepto y qué sé yo, como ustedes realmente lo tienen que escribir, por ahí a uno se le va. Pero por eso es importante también que guarden todos sus apuntes. Y hagan las guías bien prolijitas y lindas y con dibujitos. No sé si les piden esquemas, sí, seguro. Sí, recién con la guía 1, sí, pero le piden algunos esquemitas y gráficos. Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna otra duda y después allá en el grupo por WhatsApp nos dicen que tendríamos que cambiar. Si les gustó, si hay que cambiar algo, si para algo para corregirnos a nosotras. Sí. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra duda antes de que ya vayamos a comer. Así que hablo ahora calle para siempre. Para que voy a ver que acá hay este año, no, porque realicé los apuntes está bien, se entendió, gracias. Bueno, cualquier cosa igual nos mantenemos en contacto en el grupo y como decía mi compañera, cualquier cosita que vean que haya que cambiar, consejos, los van tirando en el grupito de WhatsApp. Bueno. Otra cosa que es importante antes de que nos vayamos. Después cuenten si esta metodología de los grupos de estudio, así por materia, por WhatsApp o por cualquiera de las aplicaciones, a ustedes les sirve. Si les sirve todo esto del acompañamiento pedagógico y de que aparte nosotros le sumemos estos grupitos, que si bien, como explicó mi compañera al comienzo, somos todos compañeros porque nosotros estamos para ayudar, pero si tienen alguna queja o algún consejo o algo para cambiar, siempre va a ser bien recibido. Eso sí, con amor, por favor, chicos. Porque... sí, con amor y con respeto. Porfa. No sé si Cris está. Cris, ¿estás ahí? Cris se quedó dormido como Homero, viste, con el teclado ahí, presionando la tecla con el pajarito. ¿Estás, Cris? Bueno, vayan saliendo de a uno porque el que tiene que cerrar es Cris. No nos estaría respondiendo. Cris, ¿estás ahí? Cristian, tengo que comer. Ay. Muchas gracias a todos, aparte. Sí, y gracias por participar. Sé que es difícil dar por ahí el paso inicial y a veces da vergüenza, pero que sepan que no tienen que tener vergüenza y que gracias por participar. Dejo un saludo a mi grillo.
Cristian. Para, le voy a hablar por WhatsApp. Acá estoy. ¡Ay, ay!